Ahora mismo vamos a visualizar la última conferencia que tenemos. Vamos a colocar un poquito más para acá para que puedan visualizar. Deja de decir, empieza a hacer de Arturo Aramburu en el TEDx de UTLab. De hecho, he estado visualizando también el TEDx acá, el que va a haber acá en Lima, Perú. Y pues se ve bastante prometedor, tiene un precio bastante accesible, así que los invito a inscribirse, ya que pues las lecciones creo que lo valen. Sin más, vamos a iniciar con la última charla del día. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Soy una persona a la que le gusta llamarle las cosas por lo que son, utilizar el nombre de las cosas para referirme a ellas. Muchas veces esto me ha puesto en situaciones incómodas porque suelo ser muy directo y a algunas personas como que no les parece. Mi mejor amiga hace poco tiempo me presentó un libro que es de este cuate, que parece que está salido de una película muy extravagante y muy flamboyante. Él se llama Clotaire Rapael, y perdón si pronuncio mal el nombre, pero mi francés está bien oxidado. Su libro lo que pretendía hacer era ponerle nombre a las culturas, definir a un país después de haber hecho estudios antropológicos, estudios sociales, estudios culturales, poner la esencia de un país en una sola palabra. Él utilizaba verbos para todas estas culturas. Y al ser humano por excelencia le gusta sentirse especial, le gusta sentirse diferente. Entonces, así como aviso, quizá a algunos de ustedes les podrá ofender lo que diga el día de hoy cuando se enteren de qué palabras utilizó para definir a México. Y dirán, pero yo no soy así. O sea, quizá las personas que conozco, algunos pueden serlo, pero yo no. Pero definitivamente creo que existen patrones de comportamiento y patrones culturales que sí podrían definir en una generalidad a los mexicanos. Pero primero vamos a irnos con algunos otros países que a mí me gustaron mucho las palabras que se utilizaron. Por ejemplo, el ser. El ser se utilizó para definir a los ingleses. Eres lo que eres, literalmente. Por ejemplo, el pensar. Eres lo que piensas, con los franceses. Con los italianos, eres lo que haces, actúas. Y aquí puse la manita porque ya todo se convierte en italiano nada más con hacerle así. Y con los alemanes, por ejemplo, se puso obedecer. Y cuando busqué alemán en Google, salió este cuate. Y pues definitivamente eso no te lo pones a menos que obedezcas a alguien que te dijo que te lo pusieras. Y lamentablemente, la palabra que se utilizó para definir a México, el verbo de nuestra cultura, fue aguantar. Es decir, tolerar. Tener algo que te duele y aún así no hacer nada para cambiarlo. Y a mí se me hizo extraño, ¿no? Y me puse a leer un poco sobre la historia y me di cuenta que sí hemos aguantado y hemos aguantado un chorro. Hemos aguantado a distintos tipos de personas y lamentablemente hacemos cosas que alimentan que este tipo de aguante siga sucediendo. Y ustedes se preguntarán, madres, el país lleva siendo así un chorro de tiempo, está siendo así actualmente, ¿seguirá siendo así? ¿Realmente puedo hacer algo para cambiarlo? Si cambio yo, ¿cambiará lo demás? Y justamente es lo que quiero platicar con ustedes, porque también cuando hemos visto casos de aguante, hemos visto dolores que sufrió el país y que nos han llevado a hacer cosas impresionantes. Ustedes lo vivieron muy de cerca, si es que todos los de aquí son de Puebla. El 19 de septiembre del 2017, el país se sacudió de una manera tan fuerte que casi 4,000 familias terminaron sin hogar, que hubo más de 400 muertos, o al menos esa es la cantidad que se dio a conocer, porque seguramente fueron muchos más. Se vieron imágenes como esta que nos llenan de tristeza. Yo en ese entonces estaba fuera del país y la piel se me puso chinita cuando en las noticias empecé a ver lo que había sucedido. Afortunadamente, el día que México se cayó, los mexicanos se encargaron de levantarlo, porque también vimos cómo todo un país se movilizó haciendo cadenas humanas para sacar escombros y sacar cuerpos de entre ellos. Si no estabas en las ciudades donde había temblado, como quiera, hacías cadenas humanas para sacar víveres que la gente recolectaba de buena fe, para que la gente tuviera que vestirse, que comer, que beber. Y no te tienes que ir tan lejos con esas acciones. La gente en la Ciudad de México, estoy seguro que en Puebla también sucedió, solo le quitaban la clave a su Wi-Fi para que la gente en las calles tuviera una manera de comunicarse con las personas que no encontraban. Y la pregunta que yo me hago después de haber visto esto, después de haber visto las dos caras de un país que aguanta y un país que actúa, y me la pregunto constantemente y aún no encuentro la respuesta. Quizá ustedes la tengan, pero les dejo que se la lleven a su casa. ¿Tenemos que esperarnos a que pase algo de esta magnitud para darnos cuenta que si le exigimos al gobierno sí nos hace caso y que si dejamos de ser indiferentes las cosas sí pueden cambiar? Para darnos cuenta que en la unión está la fuerza y que si actuamos y dejamos de quedarnos sentados nada más criticando lo que sucede, algo positivo y algo que transforme al país puede ser logrado. Y depende de todos nosotros. Imágenes de cómo había tumultos de gente cantando El Cielito Lindo porque habían sacado el último cuerpo que se había registrado en ese lugar. De una bandera izándose y gente cantando el himno nacional, celebrando que muchas manos lograron cambiar las vidas de algunos que habían quedado atrapados.
Y de todo esto, de toda esta observación y análisis, me puedo llevar una palabra. Y quiero compartírselas porque es una palabra que para mí es de suma importancia y que si todos la pusiéramos en práctica todos los días, una historia diferente estuviéramos viviendo. La palabra es movimiento. Para mí el movimiento es importante por muchísimas razones. La primera razón es porque cuando te mueves empiezas a hacer cosas. Y decir y hacer son cosas completamente distintas. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y les pregunto, padres de familia, yo lo he visto, no soy papá, pero tengo un hermanito de 5 años y el niño aprende viendo. Entonces tú enseñas haciendo y aprendes viendo, como un niño que aprende a rasurarse con su papá enseñándole al lado cómo se hace. La segunda razón es porque cuando te mueves con el suficiente esfuerzo, empiezas a sudar, empiezas a hacer esfuerzo, empiezas a sudar y la suerte es dividendo del sudor. Mientras más sudo, más suerte tengo. Fíjense qué curioso. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde sale la suerte? ¿Por qué este cuate que aparentemente hace lo mismo que yo tiene tanta suerte en lo que está haciendo? Porque esa persona decidió moverse en los lugares correctos, que lo hizo prepararse para tomar las oportunidades correctas. Entonces ahí te das cuenta que la suerte la vas construyendo tú mismo en el camino. La tercera razón es porque cuando te mueves empiezas a conocer lo que hay allá afuera. En finanzas hay dos palabras que me gustan mucho, que es la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre es lo que sabes que no sabes y el riesgo es lo que no sabes que no sabes, porque ni siquiera está a tu alcance de la vista, ni siquiera está en tu horizonte visual para darte cuenta que está allá afuera y no sabes a qué te vas a enfrentar. Entonces cuando tú te propones arrancar algún proyecto, alguna meta y seguir algún camino, desde afuera puede que te estén vendiendo esto y de repente te das cuenta y dices, achis, no estaba tan fácil como parecía, mejor no me meto a eso o me atrevo a hacerlo a pesar de las dificultades que este va a presentar. Siguiente razón por la cual moverse para mí es importantísimo, porque cuando te mueves te vas conociendo. Dicen que una de las cosas más difíciles en esta vida es el autoconocimiento, conocerte del todo, conocer qué te gusta, conocer para qué eres bueno. Y cuando te mueves empiezas a hacerte las preguntas correctas y eventualmente vas a tener las respuestas a esas preguntas. Te vas a preguntar, a pesar de lo fugaz que es esta vida, a pesar de que todos los días te tengas que concentrar en ser el mejor hijo, de ser el mejor amigo, de ser el mejor estudiante, de ser el mejor papá o mamá, te vas a preguntar si lo que estás haciendo en ese momento de tu vida te convence, de si te gusta, de si te está acercando a donde tú quieres estar. Martin Seligman es un psicólogo que define la felicidad con 3 niveles. El primer nivel de felicidad es la felicidad hedonista. O sea, cuando tú te comes una hamburguesa, cuando te comes unos tacos, híjole, lo disfrutas, estás feliz en ese momento. Pero un año después no te despiertas y dices, güey, hace un año me comí esos tacos. Eso no pasa. La felicidad hedonista fácil viene y fácil se va. El segundo nivel de felicidad es la felicidad involucrada. Cuando tú encuentras un espectro de tiempo que tiene un inicio y tiene un final y te involucras esforzándote, dedicándole tiempo, invirtiendo tiempo, pero cuando acaba el proyecto, cuando acaba esa inversión, le das las gracias y continúas con tu camino, que nos lleva al tercer nivel de felicidad. Ese nivel de felicidad es difícil de alcanzar, pero de todo corazón les deseo a todos ustedes que ya lo hayan encontrado o que lo encuentren en algún momento de sus vidas. Ese nivel de felicidad es el tener una vida con propósito. Quiere decir que cualquier minuto que estés dedicándole a esa meta, a ese sueño, no es un minuto mal invertido, no es un minuto que te cueste trabajo, al contrario, es un minuto que disfrutas y que sabes que lo estás haciendo con una razón, con ese propósito de vida. Cuando te conoces de esa manera, entonces seguramente vas a hacer las cosas de una mejor manera. Y última razón por la cual creo que moverse es importantísimo, porque encuentras personas con esos mismos valores, porque encuentras personas con las cuales sumar voluntades, porque el conocimiento como el éxito no se regalan, se comparten y se multiplican. Y cuando sumas los esfuerzos correctos, tu proyecto, tu pensamiento, tu idea, llega a un siguiente nivel. Este mundo se trata de estar compartiendo, se trata de estar sumando, se trata de colaborar, se trata de llevar las cosas a un nivel en el que conjuntamente tengan un impacto impresionante. Para mí, el proyecto en el que decidí moverme, lo hice con mi mejor amigo, que se llama Pablo Marín, uno de mis mejores amigos, no se vayan a ofender los que crean que no son mis mejores amigos, y se llama Pluralio. Pluralio nació el año pasado, en la época electoral, en la que todos hablaban de las elecciones, en las que a todos les importaba lo que estaba pasando en ese ámbito, y el 1 de julio decidimos sacar una aplicación para que todos desde su celular pudieran participar. Decidimos hacerlo en el ámbito de delitos electorales, porque estudiando un poco los casos nos dimos cuenta que en el 2012 solo hubo 956 reportes de delitos electorales. Y en un país de 125 millones de personas, donde elección tras elección cada vez se pone más turbia, más opaca y con menos transparencia, pues parece un poco ilógico que solo hubo 956 delitos electorales. Estudiando un poco más qué había detrás de todo eso, nos dimos cuenta que para presentar un delito electoral, tú como ciudadano tenías que formarte 5 horas en una fila, ir al Ministerio Público, ir a la FEPADE, presentar tu queja, hacer papeleo, que te trataran con una mala cara, perder la rutina, perder medio día y que al final del día no pasara absolutamente nada. Que el delito que denunciaste siguiera impune y que no cambiara nada. Porque lamentablemente México es el país en el que puedes violar derechos humanos, puedes ser corrupto, puedes robar, porque no te va a pasar nada, a menos que nosotros nos pongamos a cambiarlo. Nosotros, con este ejercicio, con este experimento de sacar la aplicación un solo día, sin publicidad pagada, con un esfuerzo de 2 morritos de 25 y 28 años que se decidieron hacer las cosas con lo que tenían, donde estaban, y logramos la cantidad de reportes de 30,000 acercamientos. Una aplicación que lo único que hacía era permitirte participar desde tu celular para algo que pudiste haber hecho toda tu vida como ciudadano. Facilitó tanto el proceso que nos dimos cuenta que, uno,
La gente sí quería actuar. O sea, la apatía que tanto nos pintan y que intentan generalizar como si fuera de nuestra generación, de que somos apáticos, indiferentes, es un espejismo. Sí queremos participar, pero dos, necesitamos las herramientas correctas para hacerlo. Y nosotros, después de sacar este experimento, nos dimos cuenta que el moverse había funcionado, pero que el moverse tenía ciertas reglas que tenías que seguir para que ese movimiento tuviera fuerza para poder transformar los espacios. La primera es que siempre tienes que moverte hacia adelante, porque el movimiento muchas veces se confunde con progreso. O sea, la gente piensa que está progresando, pero puede que sea una silla mecedora que va hacia adelante y va hacia atrás, y por estar haciendo muchas cosas, tu mente se nubla y dices, voy bien, pero en realidad no estás progresando con lo que estás haciendo. Entonces es importante ver en dónde estás parado y ver cómo vas avanzando. Número dos, cuando te empiezas a mover, la segunda regla es empezar a hacerlo todos los días. Aristóteles decía que la excelencia es una repetición de actos. La excelencia no es un acto, es un hábito. A estar haciendo todos los días. Y la belleza de estar haciendo todos los días está en la repetición misma. Porque si un día te salen mal las cosas, pues no pasa nada. Al día siguiente lo vas a volver a hacer. Entonces te alcanza para corregir lo que estabas haciendo hasta ese momento. Tercera regla que nosotros encontramos detrás de ese movimiento. 1 siempre es más que 0. Nuestra aplicación no era perfecta. Lo que estábamos haciendo no estaba diseñado a la perfección, no tenía la mejor experiencia de usuario, no tenía el mejor diseño, pero 1 siempre fue mejor que 0. Hacerlo contundentemente sirvió para crear un impacto. No importa qué tan corto sea el camino, si pisas con fuerza, dejas huella. Y este fue el ejercicio que nosotros hicimos. Y a mí me gusta englobar esta experiencia en una palabra. Y esta palabra me hubiera encantado inventarla, pero a mí me la compartió mi mejor amiga. Y Gaishido puede ser la clave para crear lo que se te antoje en esta vida. Gaishido es una regla de oro para mí, en todo lo que hago en la vida. Gaishido es get your shit done, porque ahí entra la regla más importante de empezar a moverte hoy. Get your shit done. No más procrastinación, no más excusas, no más pretextos. Párate de donde estás sentado y ve a buscar lo que te mereces en la vida. Después, no hay después. Después las cosas se enfrían, después tu interés cambia, después las personas cambian, después las personas envejecen y después, pues ya se te pasaron las oportunidades y tú mismo te estás flagelando de no haberlas tomado cuando aún podías. Si aplicáramos todo eso a nuestra vida, quizá el verbo que nos define como mexicanos dejaría de ser aguantar. ¿Por qué no el mexicano que propone? ¿Por qué no el mexicano que mejora las cosas? ¿Por qué no el mexicano que crea nuevas oportunidades, que crea un nuevo ecosistema para que se den las cosas como nosotros quisiéramos? ¿Por qué no el mexicano que transforma? ¿Por qué no el mexicano que demuestra que sí podemos elegir, que sí podemos hacer bien las cosas, que nuestro metro cuadrado, así como este círculo en el que estoy parado, es suficiente para hacer lo que me toca y un poquito más? Independientemente de hablar en este conjunto de verbos definiendo un país, llevémoslo a algo más simple. Quizá hay un verbo que te define a ti como persona. Y si no estás contento, si no estás conforme con eso que te define, ve y cámbialo. Y si se te hace imposible, pues las cosas imposibles en realidad no existen. Todo es imposible hasta que se hace. Eso lo diría Nelson Mandela. Para terminar, y sin nada más que agregar, seré breve. Mereces más. Muchas gracias. Hermanos míos, concluimos con la charla de Arturo Aramburu, una conversación también muy interesante, muy amena, muy, ¿cómo se le diría? Muy, muy manejable, ¿no? Muy fácil de llevar y de hecho nos enseña bastantes cosas. Creo que hemos anotado muchos, pero muchos elementos aquí. Y bueno, el primero de ellos básicamente es pensar en inglés, actuar en... Hace referencia a un libro recomendado, si es que no me equivoco, por su amiga, en la cual pues el autor del libro mismo menciona unas palabras características claves que describen a cada pues persona, ¿no? O la población de un país. En este caso, de tolerar, ¿no? En México, aguantar, tolerar, y aquí es donde se inspira para realizar, es el punto de partida de su charla. Entonces, también hace referencia a la catástrofe, a estos terremotos que han estado habiendo constantemente en México y que al fin y al cabo, pues se hace la pregunta, ¿tenemos que esperar a que pasen cosas malas para empezar a actuar positivamente? La respuesta obviamente es no. ¿Por qué tenemos que esperar? Tenemos que actuar. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Una de las ideas más bonitas que rescatamos de esta charla. Mientras más sudo, más suerte tengo. Eso quiere decir que mientras más actúo, mientras más voy, mientras más busco, mientras más camino, mientras más me desenvuelvo, más aprendizaje voy a obtener y más posibilidades de éxito voy a obtener también. La suerte la construyes tú
Cuando te mueves, vas conociendo, te haces las preguntas correctas y vas a obtener las respuestas probablemente correctas también. Lo que estás haciendo te acerca a donde quieres realmente estar. Estamos hablando de, obviamente, propósito de vida de una persona, ¿no? Una vida con propósito, pues te permite saber si en cualquier minuto que estás dedicando a una actividad, meta, es un minuto que realmente disfrutas y que lo haces con propósito, realmente porque quieres estar ahí, no porque te ves obligado, no porque lo haces por compromiso, sino porque realmente tú quieres estar allí. Asimismo, mientras más sudamos, encontramos a personas para sumar voluntades, personas que se alineen a a nuestra forma de ser, tal vez en nuestros valores, en nuestra mentalidad. Y esto obviamente apoya tu proyecto, pensamiento, idea, y tu idea, todo este conjunto llega con un fin. La excelencia es un hábito. Todo es una cuestión de, pues, constancia y disciplina. Esto también muy importante, uno siempre es más que cero, ¿no? Hacerlo contundente sirve para generar un impacto. Esto significa que mientras lo hagas y mientras inicies, vas a aprender y va a generar un impacto. Tal vez en los primeros minutos de esta acción genere impacto en ti, pero sé que si es una acción positiva, incluso negativa, va a tener un impacto en la sociedad, en las demás personas, en tu entorno principalmente. Párate y ve a buscar lo que quieras en la vida, motívate, pero principalmente atrévete a actuar. Si no estás contento con algo que te define, ve y cámbialo. En fin, eso sería todo por el directo de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes y vamos a continuar con esta labor tan interesante, este contenido tan enriquecedor y que nos va a permitir pues ser y construirnos constantemente. Gracias.